El sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llega gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Un placer de estar con ustedes nuevamente aquí en su programa Salud es Vida, el programa de salud, bienestar y calidad de vida. Hoy nos acompaña nuevamente y con gran satisfacción el doctor Aldo Berti, uno de los neurocirujanos más importantes del país, con una experiencia y trayectoria profesional muy amplia y, bueno, una autoridad en lo que es neurología, neurocirugía, medicina. Y hay una cosa que es muy curiosa, y eso vamos a hablar con el doctor Aldo Berti. Muchos creen que los médicos, que son los más profundamente científicos, y dentro de ellos los neurocirujanos que ven y analizan el cerebro, pierden un poco la espiritualidad o la conexión entre la vida y lo que puede ser algo inexplicado, inexplicable, que es el más allá. Pero no, de los más connotados especialistas que hemos tenido en el programa, siempre muchos de ellos dicen: mis manos son guiadas por Dios. Vamos a hablar de eso y algunas cosas más profundas. Bienvenido, Aldo, nuevamente aquí al programa. Es un honor y un placer poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Todo el mundo piensa que voy a hablar de ciencia cuando vengo aquí contigo y terminamos hablando de cosas más humanas, de la vida natural, de la vida corriente, cotidiana. Y muchos piensan que los médicos no estamos expuestos a los mismos riesgos o a las mismas experiencias, porque nos ven de una manera diferente. Nosotros solucionamos sus problemas, de manera que no tenemos derecho a tener los mismos problemas que tiene la gente. Físicos y emocionales. Así es, nos ven como el tronco fuerte del roble que debe de estar siempre apoyándolos, pero no saben que tenemos también las mismas susceptibilidades, debilidades, inspiraciones, inclinaciones como todas las personas. Lo primero, hemos nacido y vamos a morir. Eso es inevitable. Así es. Y también vamos a envejecer. Así es. Y vamos a padecer las dolencias físicas, hereditarias, adquiridas de la vida. Y personas, Así es. Personas, un poco yo creo que la idealización desde todas las épocas de la humanidad es que entre la tierra y el cielo, llámele como se llame, en cualquier forma de confesión o creencia, está un intermediario, y es el médico, porque es el que está decidiendo muchas veces las cosas entre la vida y la muerte. Y por supuesto, cuando salvan una vida o la devuelven o frenan una enfermedad, y no están curando un paciente, están curando una familia o están curando una sociedad, en el caso, por ejemplo, de los que ven la salud pública, ¿no? O la están dañando también, ¿no? Creo que la responsabilidad es mucho más alta que pensar en curar enfermos. Tienes toda la razón, absolutamente. Y es interesante que hayas comenzado tu disertación y tu presentación hablando de que lo que es seguro es que podemos o no nacer, eso sí, pero lo seguro es que vamos a morir. Y entonces hay personas que tenemos experiencias cercanas a la muerte, como tú la has tenido también, que tienen, lo interesante es que estas experiencias cercanas a la muerte son iguales. No importa el continente del que vengas, no importa la religión que tengas, no importa la cultura, la filosofía, son estándar.
hay una cantidad de sintomatología que aparece, o no es sintomatología, experiencia de vida. Y entonces hay la disquisición siempre en que si eso es el camino al cielo o si duran, y estamos muertos, porque físicamente estamos muertos, o si durante ese periodo de muerte existe conciencia. Y tiene que haber conciencia, porque la conciencia siempre está relacionada, y bueno, la neurociencia y los estudios cerebrales y el estudio Awake, que es el que se le hace a los individuos que están con paro cardíaco, porque comenzaron a hablar con pacientes que salieron de paros cardíacos, acerca de sus experiencias durante el proceso de reanimación. Algunos tenían la experiencia que te voy a relatar y otros no. Y yo he tenido pacientes que han estado muertos con todos los criterios de muerte cerebral durante 14 días. Incremento de la presión intracraneana por encima, muy por encima de lo normal, ausencia de función respiratoria. Y hay cosas que suceden que son inexplicables. Pongamos, este chico que tuvo un accidente en moto, me lo traen de Guayaquil, lo tengo en la unidad de cuidados intensivos en Miami cuando estaba allá, muerto. Le digo, ya llegó el momento de desconectarlo. La hermana había ido a Cuenca. En esa época habían unos milagros que ocurrían en una virgen de la ciudad de Cuenca. Y parece que la virgen, la estatua tenía unos óleos que lloraba ella de la madera propiamente, ¿no? Entonces, si esos óleos eran milagrosos. Una noche yo estaba en la unidad de cuidados intensivos, que además llevaba el nombre de mi madre, porque yo la doné al hospital. Poniendo unos puntos en la cabeza, un señor que acababa de operar. Y se aparece la hermanita que había ido a Cuenca a traer las gotas de aceite que la Virgen emitía. Y yo la miro y entra con una humildad y un rostro tan profundamente adolorido al ver a su hermano así. Saca unos algodones y le hace la señal de la cruz a su hermano. Todavía me emociono cuando hablo de esto. Y yo la miro un poquito desconfiado con este tipo de cosas, porque tú sabes, los médicos tenemos que tener prueba de que sí, prueba de que no. Bueno, termina, ella se va. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Voy a verlo. Le decían Hacho a él. Le agarro la mano y le digo, Hacho, apriétame la mano. Y me apretó la mano. Yo dije, no. Eso no puede ser. Tenía más de 100 de presión intracraneana. No respiraba. Todos los cambios eran, toda la función vital era mantenida artificialmente. Porque la familia me pidió que esperara que llegara la niña esta con los óleos de Cuenca. Yo dije, esto es un reflejo. Le digo, Hacho, apriétame la mano 2 veces, y me la apretó 2 veces. Y yo sentí una sensación de enfriamiento y de temor. O sea, yo no me lo podía creer, pero sentí algo extraño que me pasaba en el pecho. Y entonces lo miro, le digo, abre los ojos. Y este chico abre los ojos. Y bueno, para hacer una historia corta, bajó la presión intracraneana de inmediato. Todo está registrado. Este milagro se está investigando en Roma para poder santificar el sitio de la aparición de todos estos milagros en la Virgen de Cuenca. No sé si lo habrá concluido o no, pero me mandaron incluso un investigador del Vaticano para que yo dijera que eso era un milagro. Le dicen, no, yo no puedo decir que es un milagro. Yo puedo decir que es un fenómeno biológico que ha ocurrido después de un evento de esa naturaleza. Y eso queda para la ciencia de esos comités que tiene el Vaticano, científicos muy rigurosos, para decir que es un milagro o no es un milagro. La gente piensa, bueno, le dicen milagro una cosa, otra. No, son rígidos, son científicamente estrictos. En todo yo pasé por eso, todavía no han terminado, te estoy hablando de años, no te estoy hablando de ayer ni hace 2 años. Y entonces
Cuando se despierta, yo le pregunto si había tenido algún tipo de memoria de lo que había pasado. Y él no tuvo ninguna memoria de lo que había pasado. Él estuvo ausente, completamente muerto, de manera que, en su caso, él no tuvo conciencia durante ese tiempo que estuvo intubado y con pérdida de conciencia. Y ahí viene el asunto, ¿no? Porque la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte relata lo que les ha pasado, y casi todos tienen un mismo repertorio de manifestaciones y experiencias, que las tuve yo y te las voy a relatar. Pero Después de la también, pausa. Después de la pausa. Después de la pausa. Sospechaba No, la pausa. Porque está muy interesante. Hay una cosa que en el mundo de la felicidad, hoy en día, cada vez más se habla de espiritualidad, no necesariamente de religiosidad. Los que desarrollan la religiosidad y por el camino que vayan, enhorabuena, ¿no? Pero que hay cosas que van más allá de lo físico, de lo demostrable científicamente, las hay. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con este relato que es tan hermoso y maravilloso. Regresamos con ustedes después de la pausa aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. ¿Hay algo entre la vida y la muerte? Sabemos que hay alguien. Ese alguien es un médico, porque está definitivamente en la posibilidad de tomar decisiones. Y esas decisiones que tome están entre la vida y la muerte. Nos está contando el doctor Aldo Berti. Él es un neurocirujano, por lo tanto es un neurocientífico, y estamos conversando con él estas cosas que a veces se tornan
inexplicables. Los sucesos que pasan en el quirófano, en cuidados intensivos, esta inducción que se produce cuando hay una inflamación cerebral, por ejemplo, inducir a un coma, cuándo, qué, hasta cuándo, qué expectativa, porque la familia de inmediato te pregunta, ¿cuánto tiempo, doctor? ¿No? ¿Y cuánto tiempo? No lo sé, vamos a ver cuál es la respuesta. Y después de una muerte cerebral que nos estás contando de Nacho, el ecuatoriano que tuvo un accidente en moto y llega a la clínica en Miami luego de un coma, estoy poniendo el contexto para los que recién se conectan, y en el momento en que hay que desconectarlo, llegan los óleos de la hermanita que los trae de la Virgen de Cuenca. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Y la pregunta que le hice es, ¿qué sentiste cuando estabas muerto? Y él no sintió nada. Sin embargo, muchas personas, como estábamos hablando, sí tienen experiencias de muerte cercana. Y yo creo lo que me dicen porque yo he sido una de las personas que ha tenido la muerte cercana. Por alguna razón congénita, sentía yo intermitentemente un galope dentro del pecho, como que muchos potros galopaban en el pecho. Y me mareaba un poco, pero me pasaba y se iba, duraba muy poco. Hasta que un día en el año 1995, durante la primera comunión de una ahijada, llego yo tarde, había trabajado toda la noche, ya sabes la vida de los médicos cómo es, ¿no? Y entonces llego cerca de la hora del almuerzo porque había pasado visita en la mañana y me dan un whisky y un hot dog. Me tomo un trago de whisky, el hot dog lo mastico poco, lo degluto y se me queda atracado. Tengo la sensación de que se me queda atracado acá. Acto seguido los potros regresaron, pero esta vez no se fueron. Yo estaba ahí con mi cuñado que era pediatra y mi compadre que era psiquiatra y me vieron empalidecer. Entonces yo les dije, pónganme en el suelo, levánteme las piernas, llamen a 911 para que me vengan a ver. Allá las ambulancias están a 3.5 minutos de distancia la una de la otra, no es que vienen una hora más tarde, se demoran 3.5 minutos. Y entonces comencé a tener la experiencia, estaba yo indicándoles a ellos lo que yo les pedía que hicieran y de pronto no escuchaba nada y yo seguía hablando y toda mi visión se transformó en una película de blanco y negro y después en tono de grises. Sordo, con tono de grises y luego aparece una pantalla gris frente a mí, no escuchaba nada y dije yo, ahí tomé conciencia, me estoy muriendo. Entonces, es interesante que la película de tu vida, y esto lo digo yo y lo dicen todos prácticamente, algunos ven imágenes religiosas, a otros ven al diablo. Es terrible, pero pasó la imagen, la película de mi vida, por lo menos de los eventos más importantes, y uno que tiene una fe religiosa frente a la muerte, uno pide al Padre Celestial que lo perdone y que lo acepte. Y lo hice. Entonces poco a poco se abrió un túnel de nubes. Pierdes la sensación y la conciencia. No puedo decir la conciencia porque estaba consciente. Pierdes la percepción física del cuerpo. Y es como que te desplazas. No caminas ni nada, te desplazas. Y al fondo aparece una luz nácar, intensa, pero no agresiva. No me dio miedo y yo avanzaba hacia la luz y comencé a sentir placer.
avanzaba la luz con tremendo placer y alegría. Y en un momento determinado yo tenía los hijos chiquitos, me viene a la mente los niños y le pido a Dios, por favor, déjame verlos crecer, tráeme de nuevo. Y lo que yo sentí, porque pierdes la noción del tiempo, todavía han pasado 19 minutos entre que me dio eso y que retorné. Lo primero que sentí fue un golpe como de un bombo. Y al segundo golpe de bombo se abrió la luz y vi todo con una luminosidad increíble. Y me senté, me dijeron, no, acuéstate. Le dije, no, déjeme sentarme que estoy disfrutando del retorno de una situación, una experiencia muy maravillosa y que estaba de retorno. ¿Qué pasó? Que estaba yo en tremendo silencio y el primer latido normal en el pecho, después de un silencio pectoral, fue una sístole que la escuché porque tiró sangre por todos lados. Mis oídos se activaron, tenía las pupilas dilatadas, entonces la luz entraba y de inmediato recuperé todo. Y me llevaron al hospital, amigo cardiólogo, me pregunto dónde se hacen estudios de función cardíaca eléctrica en esa época. En Indianápolis era el que tenía más experiencia, me vuelan a Indianápolis y como era médico, obviamente me tienen 5 horas haciéndome el estudio y me pidieron un permiso especial porque nunca habían tenido un médico en una situación así. Y me dijeron, usted, doctor, nos va a proveer de información riquísima, porque usted nos las va a decir en términos médicos, la va a interpretar y va a comunicarnos los resultados. Y me dieron todo tipo de drogas para esto, para lo otro. Me estimularon también el corazón y me encontraron un punto ectópico, quiere decir un punto fuera del marcapaso que da el pulso al corazón. Y me dijeron después, le ofrecemos coagularlo y lo vamos a curar. Dije, a ver, y díganme ustedes cuántos casos han hecho. Bueno, hemos hecho 11 casos. Y yo me reí. Soy parte de un estudio. Como buen médico, le dije, llámeme cuando hayan hecho 1000, que yo regreso. Mientras tanto, denme medicamentos para evitar esto. Entonces me dieron mis medicamentos para evitarlo. Y viví hasta el 2000 y pico, que ya en mi hospital, en el Cedars, ya había alguien especializado, que había hecho varios miles de procedimientos. Llego, le digo, hazme el estudio, y me encontraron 17 focos. Quiere decir que en el primer tratamiento en Indianápolis no me hubieran podido curar, porque ellos mapearon todo, encontraron 17 focos, me los quemaron, estuve despierto, muy incómodo, doloroso, y aquí estoy. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y aquí estamos para seguir contando la historia. Nos vamos a una pausa. Esto parece una serie de Netflix. Y todavía viene lo mejor. No se desconecten. Estamos en Salud es Vida y volvemos tras la pausa. Salud es Vida. Salud es Vida.
Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow, wow Perú. Salud es vida. 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 Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, conversando con el doctor Aldo Berti de una experiencia personal. Ya hemos visto una experiencia de un paciente que volvió a la vida y ahora de un caso personal tuyo. Voy a brevemente también hablar de mi caso, que también lo he tenido cercano, y vamos a hablar de la explicación biológica, fisiológica de lo que sucede médicamente en ese espacio, digamos, inexplicable por ahora, pero que cada vez va teniendo más aproximación a la explicación. Y te decía que estábamos conversando en la pausa, de repente a mi esposa le determinan que un tumor que había sido ya operado con radiocirugía vuelve a ser activo. Y quien lo detecta es nada más y nada menos que el doctor Aldo Berti. Resonancia, esto necesita operación, cirujano, doctor Treyes, ya. Jesús, cita. Y el cirujano de inmediato dijo, no hay nada más que hacer, es operación. Ahí están las imágenes, operación. Elsa, mi esposa, lágrimas en los ojos, doctor, yo no me voy a operar. Y ella padeció muchas operaciones, ha sufrido mucho con las operaciones, no me voy a operar. No te vas a operar, pero quieres ver a tu nieto, que acaba de nacer en Holanda. ¿Quieres verlo? Tienes que operarte, si quieres verlo. El propósito de la vida. Claro. A los 15 días de la operación, estábamos en Holanda, conociendo al nieto. Y al mes, que recién cumple, ya está recuperado. De un tumor que, una cosa obviamente es un tumor en cualquier parte del organismo. Todos son delicados, todos son de riesgo. El cáncer es terrible. Nunca dice, ya estás libre. Y pues salió bien hasta bien ahora. Por lo importante, un consejo es que el cáncer es un enemigo peligroso. Hay que mantener el ojo sobre el cáncer. A mí me pasa con frecuencia que opero pacientes que no siguen o que no se hacen estudios seriados porque puede retornar. Entonces, es importantísimo, y hay muchas personas que nos están viendo ahora
Que el diagnóstico de cáncer sea una alarma en la cual no pueden abandonar jamás estar en punta de pies. Cuando yo entré al túnel negro hace 2 años y medio, hace 3 años me detectaron enfermedad renal y pues tenía que hacerme el trasplante o estar en diálisis hasta en muerte lenta, le llamo yo, ¿no? Ajá, claro. Tomamos la decisión inmediata prácticamente y sí, tomé decisiones casi de despedida, porque ahí uno entra y no sabes lo que va a suceder. Afortunadamente tuve una excelente operación en el Jackson de Miami, con la Universidad de Miami, un buen equipo quirúrgico. El lunes pasado los doctores me abrazaron y me dijeron, te podría decir que estás de alta, pero no hay alta en un paciente trasplantado, pero me abrazaron y me dijeron, Jesús, regresa cuando quieras, ahora sí, 2 veces al año, y contrólate bien en Lima, contrólate, y religioso en las pastillas, en los exámenes, en el estilo de vida. Bueno, y aquí nos tienen, hablando. Es lo que se llama el alta armada. Ahora, con propósito. Claro, tienes que estar armado en esa alta para no abandonar jamás la idea de que... El alta armada, sí. El alta armada. Totalmente, Claro. totalmente. Estás de alta, pero no estás de alta. Y en la vida no podemos estar de alta porque estamos en riesgo permanente de cosas que no sabemos, porque uno dice, y de repente me apareció, no de repente, estaban en los genes que nunca fueron detectados, claro. Y de repente gatilló por algún tema de experiencia de vida. Entonces, ahora sí, en el caso en los casos neurológicos, la explicación fisiológica, ¿qué sucede en esta maraña de neuronas, de millones de neuronas que actúan química, bioquímica, hormonalmente? Por eso te decía, es lo más complejo que puede existir, y mis respetos a quien se confesaba tan limitado a pesar de ser tan estudioso, Fernando Cabieses. Así es. Fernando me decía, Jesús, me voy a morir sin conocer siquiera un 20% del cerebro humano. Nos vamos a seguir muriendo muchas generaciones sin completar el conocimiento, y yo creo que nunca vamos a completar totalmente el conocimiento del cerebro humano. Están amenazándonos con la inteligencia artificial. Justo eso te iba a comentar. Es una broma. Es una broma, nunca va a dejar de ser dependiente del... Claro, esto es lo que genera todo lo que es la experiencia vital, y hay elementos de la experiencia vital que no van a ser reemplazados por una inteligencia artificial. El algoritmo, ¿sabes qué cosa no tiene? Sentimientos. Así es. Nunca lo va a tener. No sabemos, porque hasta los sentimientos tienen una explicación matemática. Y después, si quieres, hablamos de eso, porque yo tuve una ventaja formidable, que vino acá un fisiólogo, neurofisiólogo alemán, a pasar 2 años sabáticos en San Marcos, y yo pude trabajar con él y conversamos muchísimo acerca de todo esto hace muchos años, y ya él tenía la perspectiva de lo que estaba ocurriendo. Vamos a hablar en un programa especial sobre esto que está en el tapete y verle el lado científico, médico y humano, y de la naturaleza, la biología que puede interferir no puede, sino que debe coincidir con la tecnología en último caso, porque es parte del avance de la humanidad. Vamos a la fisiología de la experiencia entre la vida y la muerte. Así, vamos a demitificar lo que es la experiencia, porque aquí hay también aspectos filosóficos, aspectos religiosos que tienen milenios, aspectos sociales, emocionales, que los respeto mucho, pero siempre hay que tratar de buscar explicaciones, no solamente tener fe. ¿Qué pasa con el túnel? Como tú estabas muy bien diciendo, la hipoxia, la pérdida de la circulación por problemas de bomba cardíaca o por situaciones de asfixia, ahogamiento, traumatismos, cirugías complejas, etcétera, va a producir cambios dentro de lo que son las neuronas,
los circuitos y las conexiones neuronales y también la emisión y secreción de ciertas sustancias que son los transmisores químicos, porque el cerebro funciona produciendo todas las manifestaciones de la conciencia a través de dos efectores. Uno son las hormonas, otros son los músculos. Y todo eso se ve afectado cuando el cerebro está afectado. Entonces, se han hecho estudios del por qué cuando uno está en el túnel siente placer. Del por qué muchas personas que tienen dolores muy intensos antes de entrar en una experiencia cercana a la muerte se despiertan sin dolores. El por qué es porque han determinado que en los momentos en los cuales el cerebro siente, porque el cerebro está consciente y mientras esté consciente tiene el reconocimiento del ser, comienza a secretar una serie de transmisores, entre los cuales están las endorfinas y las betaencefalinas que producen placer, bloquean todos los receptores de dolor, todo se llama sustancia P, sustancia pain, que hay receptores que producen ese dolor, pero hay una inundación de morfina endógena que calma todo y produce alegría. Entonces tú sientes la alegría cuando marchas a través del túnel, porque estás lleno de morfinas tuyas, producidas por tu cerebro. Bueno, ¿por qué aparece el túnel? Entonces, ¿por qué mi visión se volvió visión de blanco y negro, luego gris, y luego aparece la nube y una visión central de una luz nácar? Es que la retina comienza a perder circulación y los primeros receptores son las células que interpretan los colores, son las más sensibles a la hipoxia. Pierdes la oxigenación y las neuronas retinales que perciben el color se van, ya dejan de funcionar. Y funcionan solamente las que perciben el blanco y negro. Y luego cambias a gris y luego solamente una visión central, que es lo último, la visión macular, la mácula donde entra la luz. Allí es lo único que queda y todo lo demás se dispersa y esa es la percepción de la nube. Cuando tienes un poco más de daño hipóxico, entonces ni siquiera eso ves, entras en el túnel negro porque la gente tiene la idea de que entrar en el túnel negro es haber sido malo en la vida. No, entrar en el túnel negro es la pérdida total de la circulación sanguínea y oxigenación en todo el sistema óptico, visual. Entonces, todo esto lleva a cambios emocionales. Como te estaba diciendo, aprecias más la vida, dejas de apreciar las cosas materiales. Yo perdí todo interés en las cosas materiales, solamente en las cosas que me dan alegría, el conocimiento, las emociones. Te vuelves más gregario. Y entonces pierdes miedo a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte para nada porque ya estuve cerca y no tuve miedo. Esa parte vamos a desarrollarla en nuestro próximo bloque, el miedo a la muerte. Nos vamos a una pausa y tras la pausa estamos de vuelta aquí con más en Salud es Vida. Salud es vida.
Conoce un poco más a los talentos de Vital. Búscanos en las redes sociales como Vital FM. Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow. ¡Wow, Perú! Vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, conversando con el doctor Aldo Berti, un respetado, reconocido y uno de los más importantes neurocirujanos del país, hablando sobre un tema no de neurología fundamentalmente, ni de neurocirugía, estamos hablando de la vida y la muerte, de qué sucede, eso que te está preocupando y si te estás enganchando vas a pedir una segunda parte de este programa. Nos quedamos en la parte fisiológica. Así es. De ese espacio. Estábamos explicando el túnel, la pérdida de visión, la luz al fondo del túnel, que tiene explicaciones fisiológicas por la pérdida de oxígeno en el sistema visual, auditivo también, porque la pérdida aguda de la audición es un problema vascular y nosotros lo tratamos con cámara hiperbárica para reoxigenar el sistema auditivo. La hipoxia tiene efectos muy importantes y como estábamos hablando hasta ahora, pues la experiencia cercana a la muerte es una experiencia producida por la falta de oxígeno. Y estábamos explicando también que la conciencia no se pierde en el que retorna y relata lo que pasó. En el que pierde la conciencia por hipoxia, no hay recuerdos. O sea que ahí viene el asunto importante, ¿qué es la conciencia? Y entonces podemos hablar todo el día de qué es la conciencia, pero somos seres conscientes del yo, todo lo que es consciente es nuestra realidad. Lo que no es consciente en nosotros no existe. Pero los fenómenos y mecanismos de la conciencia se están estudiando muy intensamente, pero todavía no sabemos qué produce la conciencia. Sabemos que produce el estado de alerta, estábamos hablando del especialista en sueño que vino, sabemos cómo se induce el sueño, pero qué produce lo que es el cerebro despierto. Y hace muchos años hubo un libro que se llama El cerebro despierto, que hablaba de lo que es la sustancia reticular ascendente, que es una trama de neuronas que estimulan una serie de niveles que pasan por el tronco encefálico bajo y alto, y que por encima de tal nivel estás en coma, por debajo de tal nivel estás en lo que se llama coma consciente o coma vigil. O sea, estás en coma, pero tú sabes qué te está pasando, pero no te puedes expresar. Mantienes todavía los movimientos de los ojos, y entonces es a través de los movimientos de los ojos que muchas personas se pueden comunicar. Entonces, ¿qué produce la conciencia? Todavía no lo sabemos. ¿Qué explicación buscarle? Como estábamos hablando también
del neuromarketing, se va a saber, porque todos los fenómenos biológicos tienen que expresarse en fórmulas matemáticas y están siendo expresados en fórmulas matemáticas. Y te conté acerca del profesor que vino de Alemania, de la Universidad Alexander von Humboldt, que él ya en los años 60 hablaba de esto, que es la inteligencia artificial, muy primaria, pero en ese momento buscaban circuitos cerebrales para replicarlos en la electrónica, y hoy en día se crean circuitos electrónicos para encontrarlos en el cerebro y viceversa. Yo creo que el futuro de la neurociencia, a pesar de que tenemos más de siglo y pico estudiándola de una manera científica, todavía no ha llegado a su apogeo. No, seguimos. Se filtró una conversación. Eso se llaman factores de interferencia. Absoluto. Porque estamos tan concentrados y está tan importante. Y hablando esto. del factor de interferencia, es interesante porque la gente está aprendiendo a meditar hoy en día. Nos estamos saliendo de las experiencias cercanas a la muerte, pero están aprendiendo a meditar para inducir al cerebro a que funcione. El cerebro es un órgano que no necesita más que conocimiento, alimentación y acceso al inconsciente colectivo. Con eso el cerebro puede producir todo lo que nosotros queremos. Entonces, uno dice meditar es hacerse preguntas y respondérselas. Meditar no es lo mismo que el pensamiento. Meditar es llevar a través de técnicas de respiración o técnicas de otra naturaleza el cerebro a una ausencia total en la cual el cerebro puede funcionar al máximo de su eficiencia. Puede ocurrir en ciertas fases del sueño también. De ahí viene la palabra eureka, ¿no? Eureka, lo descubrí, salió, entendió lo que era un fenómeno físico y entonces se despertó en ese despertar grita eureka. Vamos a también a conversar en un momento a propósito de la presencia de la muerte, la preparación para la muerte. Creo que es un tema que también debemos sentar aquí a un psiquiatra, sí, ¿no? El psiquiatra, por supuesto, también hay un tema de conducta, un psicólogo, porque hay personas muy apegadas al tema y dejan de vivir por pensar en morir o pensar en la muerte de alguien cercano, ¿no? Y que es una cosa que va a suceder. Hoy también estamos viendo mucho las técnicas para prepararse o para recuperarse de esta situación que va un poco en la parte conductual, que obviamente no la manejamos, ¿no? Como en la parte psiquiátrica, porque ya las personas van a fijar esto y ya va a convertirse en un tema profundo. Desde el punto de vista neurológico, hay afectación neurológica y posibilidad de prevenir, tratar, controlar estas situaciones. Tú debes ver muy próximas en el entorno del paciente, más que en el propio paciente. De repente, por supuesto, que en el paciente está, pero la situación del entorno también. Muy pocas personas quieren morirse. Es más, todos los estudios modernos de salud y bienestar están dirigidos a la prolongación de la vida de calidad, que es importante. Sin embargo, sí he conocido cierto número de personas que necesitan y quieren morirse. Son personas que tienen una depresión muy grande o personas que están sufriendo alguna enfermedad que no les permite vivir de una manera plena.
Y aquí viene una situación que nosotros en el Perú, por motivos religiosos, no observamos, pero la gente que quiere morirse, tiene la voluntad de irse, acá los retenemos. Incluso retenemos que se desintube o que se le quite el tubo a un paciente que está moribundo o que ha muerto. En otros sitios, como en Suiza, hay centros en los que se llaman centros de muerte asistida. Tienen un ambiente hermoso, porque es diferente morirse en un ambiente hermoso, rodeado de amor, con conciencia y total control de tu decisión sobre tu vida, porque la vida te pertenece a ti. Eso es lo que pienso yo, a pesar de todo lo potencialmente religioso y espiritual que soy. Yo pienso que la vida le pertenece al individuo, no le pertenece a terceros. Y el libre albedrío nos permite a nosotros tomar decisiones acerca de nuestra vida. Permíteme una pausa. También tú eres dueño de decidir qué se hacen con tus órganos cuando mueren. Y ese es uno de los temas que tú puedes seguir viviendo y trascendiendo, dejando, y no le pertenece a la familia. No le pertenece al Estado. No le pertenece, tu testamento, que ahora está en el DNI de donación, debe ser respetado. Así es. ¿Por qué te van a incinerar y convertir en cenizas si tus órganos todavía pueden darle vida a otras personas? Mira, muy temprano en mi formación neuroquirúrgica, estaba en Northwestern University en Chicago, hacemos rotaciones por otras especialidades y me cupo el privilegio, porque así lo escogí, de rotar en el servicio de trasplantes. Y nosotros teníamos mucha gente joven que moría en Estados Unidos por motivos violentos. Y esta gente jóvenes donaban sus órganos, las familias eran los que donaban los órganos, porque no había la preparación todavía como la tenemos ahora, que el individuo decide sobre su propio organismo. Estos muchachos entraban post accidente y tenían el derecho a la institución de disponer por ley de los órganos jóvenes. Y nosotros hemos volado a diferentes zonas y estados que circundaban Illinois a hacer lo que se llamaba organ harvesting, o sea, a recoger órganos. Y los órganos se recogen con la misma técnica de esterilidad, o más todavía, que la técnica que se utiliza en una operación normal, porque ese órgano tiene que salir de un cuerpo en el cual está no contaminado a otro cuerpo que no debe de contaminar para ser aceptado. Aldo, se nos ha ido el tiempo, pero esta solamente es una pausa. Es un placer conversar contigo, y ustedes, amigos, y amigas, espero que hayan disfrutado, y solamente vamos a ir a una pausa porque esta historia continuará. Te agradezco por hoy día, por dedicarle una hora de tu valioso tiempo a compartir experiencias de vida que espero que a ustedes, amigos, les guste. A mí me ha encantado. Muchísimas gracias por la invitación, querido Jesús. Aquí estamos dispuestos a estar contigo cuando tú me lo pidas. Estamos de vuelta en un próximo programa. Esta ha sido Salud es Vida. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país.